A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y le damos la bienvenida como cada viernes a Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. También el maestro Felipe Martínez Chávez nos acompaña en esta mesa de análisis. Maestro, buen día. Buen día al auditorio, buen día. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa de análisis es precisamente pues este proyecto en cuanto a lo que podría ejercer Tamaulipas, el presupuesto para el próximo año, para el 2020. Se habla de una cantidad superior a lo que ya se ejerció, superior a los 4.500 millones de pesos, a lo ejercido en este año. Inés Figueroa. Sí, bueno, en general lo que presenta este paquete fiscal es un crecimiento un poco arriba del 8% de lo que se presupuesta ingresar y gastar el año próximo, rondando los 60,000 millones, 59,000 millones y algo más. Y bueno, ese crecimiento pues abre expectativas, porque en principio hasta antes de esta presentación era un tanto cuanto catastrofista el horizonte de las finanzas públicas para el año próximo. Entonces, si ya no hay los recortes a como se estaba teniendo que se pudieran dar, y bueno, ahí se refleja porque el grueso de ese presupuesto es de origen federal. Las participaciones de la federación al Estado constituyen más o cerca del 90% de todos los ingresos que tiene el Estado, que gasta el Estado. Entonces, la esperanza es pues para los trabajadores que los estaban amagando con despedirlos, a los que les redujeron ya sus compensaciones. Y cuando hablo de compensaciones me refiero a los trabajadores, no a los funcionarios. Los funcionarios, pues finalmente la mayoría de ellos se dedican a alguna otra cosa aparte de ser altos funcionarios, y sus compensaciones pues son en grandes sumas, en decenas de miles de pesos. En el caso de los trabajadores son 3, 4, 5,000 pesos, que además no es un premio a nada, es un pago por servicios extras, porque se quedan más tarde, porque van en sus días de descanso, porque es un salario literalmente, no es una compensación. Le llaman compensación porque alguien así lo decidió, pero al final de cuentas es el pago de un salario devengado, y que con ese pretexto de llamarlos compensaciones, pues se las han estado cancelando, reduciendo, hablando de austeridad derivada de recortes presupuestales, ¿verdad? Porque hay otras austeridades que se enmarcan en el discurso hablando de eficientar la aplicación del gasto público, pero en ese caso de los trabajadores a los que se les está reduciendo el salario literalmente, pues son otras las motivaciones. Esas austeridades decían que eran por recortes. Finalmente, bueno, vemos que no hay recortes. En términos generales, en esta ley de ingresos se esperaba un proyecto, con estos antecedentes, se esperaba un proyecto de presupuesto castigado. Pues era lo que estaba en el discurso público, era lo que hablaban los funcionarios del gobierno, los propios diputados, hasta en el Poder Judicial se hablaba ahí de eventuales recortes al presupuesto. Finalmente lo que vemos es que no hay tales recortes. Hay una serie de movimientos de impuestos que suben y otros que desaparecen porque caen en la obsolencia y en los temas particulares. Bueno, quiero confesar que no he visto en forma completa el paquete fiscal. Es cualquier cantidad de cuartillas por revisar, pero en el grosso modo y viendo lo único que se habló en la presentación, que fue una diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Pimentel, que habló de los arrendamientos. Bueno, ese es un rubro que sí resalta mucho, porque en los presupuestos previos, pues los recursos dedicados a arrendamientos pues eran significativos, pero no de una manera
mayormente extraordinaria. Hoy, entre todos los arrendamientos, se sube en una cantidad muy grande, particularmente la renta de vehículos. El gobierno del estado este año presupuestó 4.882.000 pesos. Para el año para el año próximo está planteando un de 177, perdón, para el año próximo está hablando de 561 millones. Estamos hablando de 100 veces, más de 100 veces más lo que se destina a arrendamiento. Quiero entender que en lugar de comprar vehículos van a utilizar el sistema de rentas, pero sí los diputados, al menos ellos, tendrían que preguntar cómo está, porque ¿cuántos vehículos se pueden comprar con 577 millones? ¿Qué tipos de vehículos? Digo, hay vehículos sedán que rondarán un poco más de los 200,000 pesos, y entonces estaríamos hablando de una cantidad impresionante de vehículos que se podrían comprar con ese presupuesto, no rentar, comprar. Ahora, hablando de unas sumas tan importantes como esta, 561 millones de pesos, pues obviamente tendría que haber una licitación pública, en fin, una serie de cosas que los diputados tendrían que preguntarle a quienes están planteando este incremento. Ahora, si estás destinando tal cantidad extraordinaria al arrendamiento, ¿a qué se lo estás quitando? Bueno, ahí es a donde todavía no llego, ¿verdad? No he llegado a revisar el detalle para comparar, sí, para hacer la comparar cuánto es lo que se está quitando y a qué se le está quitando para dedicarle la renta. Si es de un fondo de compra de vehículos, pues a lo mejor una cosa compensa a la otra, siempre mediando las explicaciones de qué es lo que está sucediendo. Pero en términos generales, pues los impuestos nuevos que se mencionan o que se incrementan no son de aplicación general, es decir, no los va a pagar toda la ciudadanía. Hay impuestos que se cobran por algunos registros particulares, por la doble nacionalidad y por revisiones, por servicios que presta el Estado, pero que son casos particulares y que además no son en extremo gravosos. Al trabajo de los notarios, que si se dan de baja, que si piden licencia, que si perdieron la clave, se les va a hacer algún cobro, pero pues es particular de los notarios, es decir, vuelvo a lo mismo, no es de orden general los incrementos a los cobros que hace el Estado. Y en el caso del presupuesto, pues así como ese, seguramente irán saliendo otros detalles que se pueden analizar en el contexto financiero o en el contexto político, como las aplicaciones de recursos a los órganos autónomos. En este caso, por ejemplo, que el IETAM, que ha sido motivo de polémicas en los años anteriores, recibe un presupuesto autorizado equivalente a lo que solicitaron. Les aprobaron todo lo que pidieron y se me hace que está un poco más, 298.318.000 pesos para este año que viene, contra 218 que se aplicó en el año que termina, que fue un año con elecciones. Sí. Entonces, le están autorizando un presupuesto mayor para un año en el que no va a haber proceso electoral que el presupuesto que se aprobó para el año que termina, aunque hay que decirlo, o sea, ese presupuesto de 218 millones que se les autorizó no fue el que ejercieron. Finalmente tuvieron que estar pidiendo ampliaciones al presupuesto para poder salir con el gasto. Y entonces lo que les están autorizando es más o menos con lo que cierra el ejercicio. La diferencia es que este año hubo un proceso electoral y el próximo no hay proceso electoral. Entonces son detalles que a lo mejor con un poco de suspicacia los diputados pueden decir, a ver, explícame cómo es esto, por qué se va a gastar lo mismo
cuál le hace la diferencia de un año a otro, y entonces pues ahí podemos entrar en cualquier cantidad de suspicacias después ya que se haya aprobado, y entonces ver cuál es el contexto. Por ejemplo, es un botón de muestra el tema del YETAM a la Comisión de Derechos Humanos, también casi se le duplica el presupuesto de 28 a 48 millones. Hay que ver entre lo aprobado y lo ejercido, porque luego, no aquí, no ahora, se ha dicho que hay algunas instituciones a las que se les acota el presupuesto para que estén cada mes tocando la puerta de la caja de las galletas, y entonces pues tenerlas sujetas a algún tipo de control para pues no verse presionados o atacados en determinado momento. Se ha dicho a nivel federal, por ejemplo, el INE y el gobierno federal, que se estilaba mucho eso. O a nivel local, el YETAM. Tendríamos que ver el contexto entonces de estos temas. En la Universidad Autónoma de Tamaulipas están hablando de casi un 30% o más de un 30% de incremento de 2.700 a 3.800 millones, más de 1.000 millones de pesos extras al presupuesto de la UAT del Estado, y entonces hay que ver de esto cuánto es presupuesto real del 2020 y cuánto es en realidad rezago, porque también ahí se ha hablado, ha habido observaciones de instancias nacionales diciendo que no se le ha estado entregando completo el presupuesto a la UAT, el presupuesto que le corresponde aportar al Estado y el que llega vía el Estado de la Federación. Entonces ahí también, te digo, o sea, son números gruesos que todavía hay que meternos al contexto. Y empezar a analizar. Y que los diputados en principio tendrían que ponerse la lupa, pues por lo menos para dar la satisfacción al ciudadano de que hay congruencia, que hay transparencia, que hay legalidad en toda esta propuesta. Desgraciadamente en la legislatura que pasó nunca se dieron por enterado qué se estaba haciendo con los paquetes fiscales. Los diputados todo lo aprobaban sin leer las iniciativas, se les preguntaba y no sabía de nada. Vamos a ver ahora en la revisión qué dicen y si están haciendo la tarea, porque no es trabajo sencillo, no es trabajo rápido. Para empezar a revisarlo y luego hacer las comparaciones. Hay temas, por ejemplo, como los de deuda pública, que son temas muy delicados porque representan el recurso de los tamaulipecos hechos impuestos, y que en este caso están presupuestando dedicar a deuda pública el año próximo 2.779.696.367 pesos.36 al servicio de la deuda. Si nos ponemos comparativos, en el 2016, cuando llegó este gobierno, se destinaba al servicio de la deuda 1.200 millones. Estamos hablando de mucho más del doble, de 1.200 a 2.780 millones al servicio de la deuda. Es un crecimiento impresionante. Y cuando se renegoció la deuda, llegando este gobierno, lo que dijeron era que se iba a reducir el servicio de la deuda, porque ahora en lugar de en 15 años se iba a pagar en 25 o en 30 años. Entonces, si los diputados quieren, pues pueden pedir explicaciones. A mí se me antoja un disparo enorme. No, insisto, es un disparo enorme. Más del doble al servicio de la deuda. Y dentro del servicio de la deuda hay que decir que 1.190 millones de presupuestados son para pagar adeudos de ejercicios anteriores. ¿Qué quiere decir? Que esos 1.190 millones, que insisto, era casi todo lo que se pagaba antes por toda la deuda, son por rezagos, por impuestos, sí, por intereses moratorios, por llamarlo así, o sea, no es tan llano, pero en lenguaje entendible, por no pagar alguna amortización, ahora tienes que pagar 1.190 millones porque se te pasó pagar la letra del noviembre.
A ver si. Pues esto apenas en un análisis le decía en cuanto a esta iniciativa de presupuesto de egresos, que bueno, a muchos sorprendió, sobre todo por lo que se había estado hablando, sobre todo se esperaba un presupuesto pues castigado para Tamaulipas, o al menos no ese incremento del que hoy se da a conocer, superior a 4.500 millones, de tal manera que ejercería Tamaulipas, es el proyecto de presupuesto, más de 59,000 millones de pesos, maestro Felipe Martínez Chávez. Sí, en contra de lo que se pronosticaba, pues los apoyos federales crecieron en 8.30%. Con esto quedan desahogados muchos renglones. En un panorama general, es muy amplio, de todo esto son cientos de páginas. En un panorama general, aparte de los ingresos federales, el gobierno del estado vemos que le apuesta a ingresos propios, pretende incrementar sustancialmente los ingresos propios a través del SATAM, lo que es el Servicio de Administración Tributaria de Tamaulipas, que ya va a crearse paralelamente con esto, y pretende ingresar más como ya se hizo en el 2019 a través del convenio federal, impuestos federales o derechos federales que cobra o que hace efectivos el gobierno del estado. Muy particular es este impuesto de alcohol al consumo final de alcohol y tabaco, que sería del 4.5% sobre el consumo final. Pero ahí han encendido las alertas. Sí, habría que ver cómo muy detenidamente esto. Vamos a ver qué dicen los sectores. Este es el primer impacto, se da a conocer apenas porque tenemos entendido que es una reserva federal. Está dentro de los impuestos federales como el IVA para autos, los autos, vehículos nuevos. El proyecto elaborado aquí, enviado por el gobernador, elaborado seguramente por Finanzas, se apoya en el convenio de coordinación y también en el articulado del IVA. Señala que los estados quedan en libertad para gravar también incluso sobre productos del IEPS, o sea, los impuestos especiales, el IEPS que ya se cobran a las gasolinas, por ejemplo, entran los refrescos ahí, las bebidas azucaradas, alcoholes, entonces se basan en eso. Tendríamos que, pues ya vamos, los especialistas, el antecedente que tenemos es que no hay un estado que tenga estos gravámenes de tipo estatal. Habría que verlo. Esto es hablando de los ingresos. De acuerdo, no creo que alguien se oponga a este tipo de recaudación, a gravar más el estado que grave el alcohol y el tabaco. Muy ciertamente se pretende inhibir el consumo, controlar. La misma iniciativa dice, generan muchas enfermedades, las personas, los jóvenes en estado de ebriedad, los accidentes, las enfermedades del tabaco. Yo en lo personal estaría totalmente de acuerdo. ¿En ese impuesto? Claro, totalmente de acuerdo. Se está hablando de un impuesto de 4.5% para sumar. Si le parece, nos vamos a la pausa, porque ya nos indica Javier Rodríguez, momento del corte. Nos vamos al corte y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Contra la influenza, durante la temporada invernal, abrígate. Lleva a vacunar a niñas y niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de 60 y mujeres embarazadas. Recuerda, la vacuna es gratuita y se aplica en cualquier unidad de salud. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnate. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En H-E-B, esta Navidad, Santa está a cargo. Compra 2 tintes para dama y llévate el tercero gratis. O bien, compra un 12 pack de cerveza de 210 a 355 mililitros y llévate gratis un jugo de tomate con almeja de 946 mililitros. Vigencia el 16 de diciembre. H-E-B, lo mejor todos los días. Estamos en vivo frente al Banco de México, donde se ha reunido una gran cantidad de personas que miran el cielo. Todos estamos esperando su llegada. ¡Ahí viene! ¡Es enorme! ¡Qué hermosa es! El águila real, emblema de nuestra patria, en la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Miguel Hidalgo y José María Morelos, héroes de la independencia de México. Juntos, en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. Para este mes de diciembre, Muebles Josa le ofrece 15% de descuento en compras de contado en todas las motocicletas Islo y Carvela y 20% de descuento en motos Curaçao y en compras a crédito desde un 10 y hasta un 20% de descuento. Extenso surtido en salas, recámaras, colchones, roperos, línea blanca y más. Aprovecha las ofertas navideñas con hasta el 20% de descuento en Muebles Josa. Visítanos en calle Berriozábal y salida carretera Matamoros, frente a Walmart Central. Muebles Josa. Estamos en esta mesa de análisis hablando precisamente de este presupuesto que podría ejercer Tamaulipas y que ya le adelantábamos de más de 59 mil millones de pesos. Bueno, lo que llamó la atención también es acerca de estos nuevos impuestos estatales a las bebidas alcohólicas y al tabaco. Lo decíamos, maestro Felipe Martínez Chávez. Sí, el riesgo comentaba es si se están encareciendo el tabaco, también empiezan a entrar derivados o productos de contrabando. Ese es el otro riesgo. De alcohol, pues ni se diga. Por lo demás, el proyecto que ya está en estudio con los diputados, ahí contempla un derecho, ellos le llaman ahí un derecho por el transporte de ganado con fines de exportación. Algunos que salen de Tamaulipas, otros que cruzan por Tamaulipas. El argumento es que pues utilizan las carreteras, personal de vigilancia, y esto se agrega ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo. También creo que es positivo que se cree un derecho, un pago para los apicultores que vienen de otros estados. Una vieja petición de los productores tamaulipecos. En cambio, en el estado pueden mover libremente sus cajas, ¿verdad? Como le decimos, sus cajas de colmenas. Esto yo creo que es positivo. Ahí a las escuelas particulares también les va a pegar, nada más con que no se lo vayan a cargar a los alumnos. Todo tipo de gestión a las escuelas particulares, recordemos que es un gran negocio, se han enriquecido con el argumento de ser asociaciones civiles escandalosamente. En varias ciudades, los más ricos, se dedican a eso, a proporcionar servicios educativos. A los notarios también les pega. Creo que los costos pues le van a pegar al bolsillo del público, de quien necesita sus servicios. Igual como la cerveza y el tabaco, la misma iniciativa dice que se va a cargar al consumidor. Los expendedores, ya sea el copeo o cerrados, solo van a hacer el conducto, van a retener, tienen que hacer la declaración. También aquí les pega a los que se dedican, le llaman ellos mini cervecerías o microcervecerías, que tanto se ha dedicado a promover la Secretaría de Turismo en este ámbito. Diríamos que es doméstica, una fabricación doméstica, que tienen un área para probar, para que le des una probadita, también van a pagar impuestos, aparte las mini fábricas, todo eso. Yo creo que esto es positivo, no estaban contemplados. Diría, está pendiente, habría que ver cuáles son las reacciones en cuanto a esto del tabaco y del alcohol. Apenas va para análisis, revisamos también. Se mantienen
Fíjate, los sueldos de los funcionarios ahí también se mantienen similares al año pasado e incluso un poquito más atrás. Y hablan de austeridad, pero pues si el crecimiento es de arriba del 8%, recursos federales y recursos estatales, pues hay cierta holgura, digamos, como para volver a, como comentaba aquí el compañero Inés, para volver a restituir, volver a pagar las compensaciones. El gobernador sigue más o menos con los 168,000 entre sueldo y compensación, los secretarios 153,000, similar al del año pasado, el titular del tribunal 157,000. Los diputados, pues arriba unos, es que tienen diferente tipo de ingreso, arriba de los 100,000 pesos, el rector de la universidad, esto sí ya con sueldo y todo, 71,000, anda un poco bajo, digamos, en relación a, comparado con la responsabilidad del rector. Tiene varios años con el mismo sueldo que fija el presupuesto de egresos. Un poco más arriba de los 70,000 pesos. 71 pesos. En cambio, los del Instituto de Transparencia, fíjate ahí la diferencia entre este órgano que es un elefante blanco que pues de hecho no funciona, 131,000 los consejeros, y decíamos, en comparación con el del rector de 71,000, los del IETAM 127,000, 127,000 pesos. Es muy largo, habría que ir analizando cada uno de los rubros. Sí, habría que ir analizando. Yo creo que en una sesión aquí nada más se ve parecido, muy parecido. Hay renglones en que aumentó más, por ejemplo, el desarrollo social. Hay un disparo a la Procuración de Justicia, a Seguridad Pública, se dispara el presupuesto, se le dedican mucho más en este año que en relación. Sí, por eso lo decíamos en un inicio, ¿no? Esperábamos un presupuesto, sin embargo, bueno, pues viene un incremento bastante, exactamente, holgado, y sobre todo, ¿no? Lo que espera aquí el trabajador es que pues no se lleve a cabo esos recortes de lo que tanto se habla. Un minuto para despedirnos, Inés. Sí, y yo creo que lo trascendente en todo esto es que los diputados se pongan las pilas y se pongan a hacer su función de representantes populares y ponerse la camiseta del pueblo y a esa luz revisar todo, revisarlo, compararlo contra años anteriores, pedir explicaciones, sugerir cambios si se hace necesario, porque esa es su función y hasta ahora no la han hecho, al menos los de la última legislatura. Bueno, sí le hicieron, eliminaron la tenencia de gallinas y de vacunos, lo hicieron el año pasado. En esta se están poniendo generosos en la propuesta, ya no van a cobrar porque los apicultores lleven sus colmenas de un lugar a otro. Les van a subir a los ganaderos que exporten, a los que exporten pues ojalá que esta legislatura sí se aplique la lectura y no como la pasada. Y no les vaya a pasar como con lo municipal, ¿no? Como lo que tuvieron que recular en lo de cobrar la basura y aumentar los prediales. Pues ahí tienes este caso de los cigarros y de las bebidas alcohólicas. Y lo importante es que la gente ya no se queda callada. Las redes sociales son el escaparate para que levanten la voz, y si no se ponen las pilas y se ponen a hacer su chamba, se los van a reclamar y eventualmente los van a hacer que corrijan. Con eso cerramos. Gracias, Inés Figueroa. Gracias. Gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Gracias. Y gracias a usted también por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos, se nos terminó el tiempo. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.